Bueno, los niños no se van a ir. Voy a tratar, hermano, de ser breve. Mi esposa me dice, oye, predica corto. Y yo hago el esfuerzo, pero a veces no puedo. Y no quiero echarle la culpa al Espíritu Santo. La gente dice, cualquier cosa le echa la culpa a Dios. No, es que el Espíritu Santo tenía algo que decir. No, el Espíritu se sujeta al profeta, así que voy a tratar de ser obediente. Pero quiero hablar algunas cosas, especialmente para todos, ¿no? Pero especialmente a los candidatos del bautismo. Sin embargo, le pido al Espíritu Santo que las haga generales y las aplique a quizás alguna persona inconversa, alguna persona que todavía le falta un poquito de su fe, no le alcanza para llegar a estas aguas, está todavía indeciso y quizás hoy pueda comenzar. Y lo primero que te voy a decir es eso, porque este es el título de este mensaje. El Señor te trajo a estas aguas. El Señor mismo te trajo a estas aguas. Y detrás de lo que va a ocurrir hoy hay todo un movimiento del Señor. Y vamos a buscar un texto, un pasaje en la Escritura para que nos ilustre un poquito lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Hechos, del 8 al 26, viene esta maravillosa historia de Felipe y el etíope. ¿Ven? Y vamos a ver cómo se desarrolla. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, que era uno de los diáconos, era un siervo de Dios, un tremendo evangelista. De hecho, la historia lo conoce como Felipe el evangelista. Y ya lo primero que me dan ganas de aplicar y de lanzarle a la gente es: hacen falta Felipes aquí en esta congregación. Necesitamos Felipes aquí en esta congregación. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Y tú dirás, ¿para qué? Miren las cosas de Dios. Recuerda el título, Dios te trajo estas aguas. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Oigan, primero le dice, levántate y ve a tal lado. Después le dice, acércate a ese carro, acércate a esa persona. Amén. Y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, o sea, oyó al eunuco que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Amén. ¿Sabes que en un sentido yo me convertí así? Mi primer encuentro con la palabra de Dios, yo no entendía. Una Biblia que me encontré por allá por mi casa y no entendía qué era esto que la Biblia decía, no entendía el lenguaje, las cosas. Pero me acordé que vivía, mi abuela en aquel entonces, después más tarde yo vivía ahí, pero me acordé que en aquel entonces mi abuela paterna vivía al lado de una iglesia del Nazareno, donde más tarde después yo me convertí y fui a hablar con el pastor. Fui a pedir al pastor que me enseñara, que me explicara. Pero bueno, vamos a seguir en esta historia. Dice, el Espíritu dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que leía de la Escritura era este: como oveja a la muerte fue llevado. Isaías, 700 años antes, hablando de lo que iba a pasar con Cristo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Un buen día de un buen año, en una jornada laboral cualquiera de este hombre del gobierno de Etiopía, salió después de cumplir una función, iba por un camino y él no lo sabía, pero el Espíritu Santo lo venía rondando. Amén. El Espíritu Santo estaba preparando las cosas para él, para este punto exacto donde él se encontró con el evangelio de Jesús, con la propuesta de salvación, con la puerta de salvación, con la posibilidad de trascender este mundo y entrar en la vida eterna un día.
con la posibilidad de insertarse en la familia de Dios para siempre, de tener una relación con el Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra. Entonces dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, y respondiendo dijo, y yendo por él llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Respondiendo Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y me llama la atención, qué buen maestro era Felipe, que le predicó el evangelio de tal manera que este hombre no hubo que pincharlo para que se bautizara. Él lo entendió, lo comprendió, que el bautismo es parte de la relación personal, que el bautismo es como la exposición pública, es la salida pública del nuevo creyente diciéndole a todos, yo soy de Cristo Jesús. Hay un cambio en mi vida, yo dejo el mundo y sigo a Cristo. Es un sello, es una marca, es una identidad. Y él lo entendió y dijo, aquí hay agua, yo quiero eso también. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo una cosa simple, muy simple. De esto le hemos enseñado a los candidatos, le hemos enseñado esto porque hay un montón de cosas raras por ahí con el bautismo. Le hemos enseñado que si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. De todo corazón. Esto no es un juego. Hay que creer de todo corazón. Y este eunuco, este etíope, funcionario de la reina, entendió el evangelio. Abrió su corazón a Cristo Jesús y dijo, sí, yo quiero ser parte de eso. Y si una especie de símbolo, una especie de identidad es el bautismo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, nada. Amén. Amén. Entonces, escucha esto. Y mandó a parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron ambos al agua. No fue un chorrito, había agua ahí, era un río, un lago. Y dice, y Felipe le bautizó. Amén. Entonces, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Amén. Amén. No nos dice nada la Biblia del estado de ánimo en que el eunuco entró, pero sí nos dice del que salió, ¿verdad? Siguió gozoso su camino. Amén. Yo creo, y esto es parte de lo que quiero aplicar hoy, es que realmente el eunuco que salió de esas aguas y continuó gozoso su camino era otra persona, ¿verdad? Era salvo, era una vida nueva, era alguien que ya se iba con Cristo en su corazón. Pero yo le he puesto como título a este mensaje, porque tengo que refrenarme, el Señor te trajo a estas aguas. Porque aquí hay similitudes. Un buen día tú, querido hermano, tú que estás aquí, tú no lo sabías y quizás saliste a tu vida, a los quehaceres diarios, y tú no lo sabías, pero el Señor estaba acercando o cerca de tu vida o rodeando tu vida. Amén. Dios comenzó de muchas maneras. Hay muchas maneras en las que Dios atrae a algunas personas. Pero yo lo que te quiero decir es que, y sobre todo los candidatos que están aquí, la razón por la que tú estás aquí hoy y vas a descender a las aguas es porque Dios comenzó a obrar en tu vida. Dios comenzó a traerte hacia sí. Dios te presentó el plan de salvación, despertó en ti la fe y tú le creíste y hoy en día tú entiendes que tú perteneces a Cristo Jesús y quieres hacerlo público con el bautismo. Amén, amén, querido hermano. Amén. Entonces, así mismo, yo veo que hay paralelismos entre la vida del etíope, la vida tuya y la vida mía. Y esto es la verdad. Escúchame. Esto es una verdad. Quien inicia la salvación es Dios. Amén. Dios es el que sabe a buscarte. Todas esas cosas. Y tú dices, bueno, espérate, pastor, pero fue el eunuco, fue Felipe el que le habló. Mandado por Dios. Amén. Bajo las órdenes de Dios. A ti pudo haberte hablado un Felipe, pudo haberte hablado un amigo, pudo haberte hablado la televisión, pudo haberte hablado la radio. Pudiste venir un día aquí a un mensaje y sentir que tu corazón ardía ante la palabra de Dios, pero es Dios mismo. Dios es quien te trajo, Dios es quien lo preparó todo. Dios es el que encadenó la serie de sucesos y de eventos que te llevan a la fe,
Es más, te voy a decir algo más. La Biblia dice que Dios mismo produce la fe en ti. La salvación es de Jehová. Y tú estás hoy en día aquí delante de estas aguas y vas a descender a las aguas porque Dios te trajo. Amén, queridos hermanos. El Espíritu Santo y la fidelidad de algunos siervos te fueron a buscar. Amén. Pero todo bajo la soberana conducción de detallitos y cosas que tú hoy en día puedes decir, ay, pero ¿por qué pasó esto? Qué raro que sucedió aquello. Pero esos detallitos hicieron de ti el cristiano que eres hoy. Y tú dices, ¿quién fue? ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo fue manejando todas tus circunstancias, desde personas hasta eventos, para traerte a las aguas del bautismo. Tú eres el producto de la obra del Espíritu Santo. Si tú puedes hoy en día llamar a Cristo Señor, es por el Espíritu Santo. Dice, miren, 1 Corintios 12:33 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que si tú crees de todo corazón, si tu corazón arde de verdad con la palabra de Dios y tú crees que Cristo es real, que Cristo es tu Salvador, es porque el Espíritu Santo te trajo. Si hoy tú dices Jesús es mi Señor, eso es porque el Espíritu Santo te convenció y te llevó a ese punto y te trajo a las aguas del bautismo. Como mismo el Espíritu Santo condujo a aquel etíope a través de circunstancias, a través de Felipe, a través de casualmente ir pasando por un río en ese momento o por un lugar donde había aguas, para estar exacto con la palabra. Todas esas casualidades en tu vida que funcionan como si Dios te hiciera una emboscada a la que no puedes salir, son obras del Espíritu Santo y son evidencias de su amor por ti. Nadie puede llamar al Señor, sino por el Espíritu. Dios despertó tu entendimiento. Antes tú no entendías las cosas de Dios, como el eunuco. Antes ni siquiera te importaban. Tenías, en algunos casos, adversión hacia las cosas de Dios. Pero un buen día algo en tus afectos cambiaron, un milagro se produjo y tú fuiste, como dice ese texto que me gusta tanto, seducido por Dios. Me sedujiste y fui seducido. Creo que es Jeremías quien lo dice, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo despertó tu entendimiento y lo que tú no comprendías lo empezaste a comprender como el eunuco. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Ese actuar de la palabra, ¿verdad? Esa provocación de la palabra, ¿verdad? Esos pensamientos que trae la palabra y que se aparejan a nuestra vida, a circunstancias de nuestra vida que nos revuelven, pero que sentimos como algo de Dios convenciéndonos y empezamos a realizar o a darnos cuenta o a despertar que el Evangelio, Dios y Jesucristo son verdad y que la Biblia es la verdad, y comenzamos a ser atraídos y nuestra mente, como dice la Escritura, se ilumina. ¿Y qué es lo que hace la luz? Ve lo que llego aquí, esto está oscuro, no veo nada, pero si alguien prende una luz, veo las cosas como son. Y entonces Dios despertó en la oscuridad de tu mente y tu corazón y empezaste a ver la Biblia, el Evangelio y las cosas de Dios como son, la verdad. Y dijiste, yo quiero ser parte de ellas. Entendiste la propuesta de Jesucristo, entendiste lo que Él hizo por ti, entendiste que Él era el perdón, como entendió este eunuco. Amén. Amén. Dice que él estaba leyendo esa parte de como oveja fue llevado a la muerte y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Hablando de la muerte terrible de Cristo en la cruz. Y dice que Felipe, empezando por ahí, dijo, mira, y le predicó el Evangelio. Y le vino a decir que el hombre está separado de Dios por una enfermedad peor que el COVID que se llama pecado. Esa enfermedad afecta a nuestra voluntad, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón. La Biblia le llama tinieblas. ¿Por qué? Porque nos hace siempre estar contra Dios, nos hace siempre vivir en incredulidad, nos hace siempre vivir en rechazo o algunas veces en una indiferencia pasiva, ¿verdad? Eso se llama pecado. Y la Biblia dice
que todos los que tienen esa enfermedad que se llama pecado están destituidos de la gloria de Dios para siempre. Amén. Para siempre. ¿Tú has visto que la gente dice, ay, no, aquí todos vamos para Diosito? Mentira. Y el despertar a la verdad es entender eso. Aquí no todo el mundo, porque el pecado crea una separación. Y un Dios santo jamás se podrá juntar con una criatura pecadora. Lo que recibe la criatura pecadora es el decreto de Dios de la muerte. Pero pastor, ¿ya me va a dejar así? ¿Y cómo hay gente que hoy vienen a las aguas? Ah, eso es lo que el eunuco explicó. Perdón, lo que Felipe le explicó al eunuco. Que Cristo Jesús, como la paga del pecado era la muerte, el problema era que alguien que había que morir. Cristo dijo, yo vengo a morir en el lugar de ellos, de todos nosotros, en el lugar mío, en el lugar de los que hoy se van a bautizar. Entonces le explicó que la muerte de Cristo es una muerte sustitutiva, que la muerte de Cristo es una muerte por expiación. Le empieza a explicar, ¿te acuerdas lo del cordero? Que había que traer un cordero y sacrificarlo. Ya se acabó, llegó lo perfecto, el cordero inmolado de Dios. Jesucristo es aquel ser humano, representante de la raza humana, perfecto y sin mancha, que vino en una cruz a morir en lugar de todos los pecadores. ¿Y cómo entonces? Pastor, qué bien, ya entiendo, yo estoy en pecado, Cristo murió por mí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si murió por mí, ¿cómo me apropio de eso? Dice la Biblia, solo por la fe. Amén. Amén. ¿Tengo que hacer algo? Por la fe. Tienes que creer de todo corazón. ¿Sí? No es una fecita, no, es creer, es una fe transformadora. Lo que yo creo de todo corazón cambia mi existencia, transforma mi ser. Es un giro completo. Es decir, yo iba para allá, ahora voy para acá. Es una completa y radical transformación. Creo en Cristo Jesús. Y dice Dios, si tú crees, es suficiente. Yo acredito la muerte de Cristo a tu nombre. Y se acabó la separación, se acabó la destitución. Tú eres mi hijo y vas a estar conmigo en la eternidad para siempre. Nadie te va a separar de mí, nada, no habrá muerte ni diablo que te destruya finalmente. Amén. 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 Entonces, gloria a Dios, tu mente se despertó y después vino, al despertar vino la fe y vino el bautismo. Miren, más o menos hablando de ese creer, miren esta completa declaración de fe sencilla, la declaración de fe de Pedro. En Mateo 16:16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi sustituto, tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres el Salvador. Amén. Amén. Es lo que le dice Felipe al eunuco. Aquí hay, perdón, lo que dice el eunuco a Felipe, dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Es la única condición. No que hay que pasar un curso de 3 semanas, no. Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Aquí hay agua. ¿Qué impide que estos hermanitos que hoy van a venir a las aguas sean bautizados? Nada. Si creen de todo corazón. Ese es el único impedimento. Por eso yo no mojo pecadores, ¿verdad? Yo bautizo cristianos, pero no mojo pecadores. Yo no bautizo gente que, ay, qué rico, ay, ya voy a bautizar, qué bueno, la iglesia está llena, ay, déjame meterme ahí, eso debe ser, déjame entrar en lo último, en lo que se mueve, en la sabrosura. No, es que esto no es para eso. Esto es mi compromiso, por eso no importa si se hace aquí, si se hace en la playa, si se hace en un río, si se hace con 1, con 2, con 3, con 4. Lo importante de esto es que yo lo hago para Cristo, Señor, yo me bautizo para ti. Para decirte a ti, decirle al mundo que yo dejo el pecado y te sigo a ti, que yo soy una nueva criatura. Amén. Amén. Sumergidos en Cristo, cuyo cuerpo es la iglesia, porque otra cosa va a suceder con el bautismo también. Tú vas a ser insertado. Ya lo eres, pero de una manera, si se quiere, oficial ante Dios, ante los ángeles y ante nosotros. Vas a ser injertado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que somos nosotros. Miren, dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esa es la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos, metidos dentro, eso también quiere decir bautismo,
de la iglesia. A través del bautismo somos sumergidos en el cuerpo de Jesús. Somos parte del cuerpo de Jesús. Somos parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel. Del pueblo querido, escogido y amado por Dios. El bautismo te da, si se quiere, esa ciudadanía, ese certificado, ¿verdad? De que eres parte del pueblo de Dios. Su expresión más maravillosa por la cual Cristo murió, que es la iglesia. Amén. Amén. Entonces, por último, tengo dos cosas que decirle a los candidatos. Primero, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Habéis sido, para usar ese español antiguo, revestido de Cristo. Amén. Con semejante revestimiento uno tiene que tener cuidado lo que hace, lo que dice, a dónde va. Porque la presencia de Dios está siempre con uno, ¿verdad? Y uno no hace a Dios partícipe de pecado ni de cosas desagradables. Una vez que sean bautizados, tienen ese sello, esa marca, esa dignidad de que sois de Cristo, sois cristiano. Y como le decía un amigo, como le decía el padre de un amigo mío, cuando lo despedía para la universidad, le decía: tú eres un príncipe, compórtate como tal. Y yo te diría: tú eres hijo del Rey de Reyes, en un sentido eres príncipe, eres cristiano, compórtate como tal, porque de Cristo estáis revestido. Y tengo algo para la iglesia también, se lo voy a repetir a todos los cristianos que están aquí, se lo voy a repetir. Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Hay mucho bautismo que hacer todavía. Hay muchos discípulos que hacer. Y por consiguiente, pues fíjate que las dos cosas están enlazadas: ser discípulo y bautizándolo. Una está conectada a la otra. Pues hay mucho discípulo que hacer y mucho bautismo que efectuar. Pero tienes que salir a hacerlos. Tienes que salir a buscar los nuevos candidatos. Déjate, por eso digo, hace falta Felipes, ¿verdad? Déjate guiar por el Espíritu Santo a arrimarte a la vida de alguien. Amén. Amén. Déjate guiar, y también le digo a los nuevos eso, porque van a salir, esta responsabilidad cae sobre ustedes también. Déjate guiar por el Espíritu Santo para arrimarte a la vida de alguien y explicarle el Evangelio. Y quizás un día nos encontramos aquí, tú, tu discípulo, nosotros o el que sea, en estas aguas del bautismo, porque Dios los trajo, así como Dios hoy los ha traído a ustedes, hermanos que se van a bautizar, a las aguas del bautismo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos. Amén. Amén. Y ahora vamos todos, pues, los que van a bautizarse,